¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, viernes 29 de abril. Estamos en vísperas casi de empezar el mes de María Auxiliadora. Estamos en el tiempo de Pascua, el mes de la alegría, el mes del triunfo de la vida, el mes del triunfo del amor sobre el pecado, sobre la muerte, el mes en el que el tiempo litúrgico que celebra la misericordia, el triunfo de la misericordia del Señor. Hoy, por ser un texto muy importante, no quería dejar pasar el día sin meditar junto con ustedes este precioso capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hoy la liturgia de la Eucaristía nos propone y que vamos a escuchar todo el capítulo 6 a lo largo de 8 días, a partir de hoy y durante toda la próxima semana. Vamos a escuchar esta preciosa catequesis que sobre sí mismo hace Jesús y sobre el don de su carne para que el mundo tenga vida, su carne eucarística, su carne resucitada, su cuerpo y su sangre. Pues bien, escuchemos el texto. Hoy son los primeros 15 versículos del capítulo 6 de San Juan. Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos y al ver que una gran multitud se le acercaba, se dirigió a Felipe: ¿con qué podríamos comprar pan para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de plata no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: hagan que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en el lugar. Se recostaron aquellos hombres adultos, que eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados, y pescado igual, todo lo que querían. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los trozos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían comido. Aquellos hombres, al ver la señal que había realizado, decían: ciertamente este es el profeta, el que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, dándose cuenta de que iban a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Como les decía, San Juan, que es el evangelista de la Pascua, tiene unas catequesis preciosas en su evangelio. Él solo nos narra 7 signos que Jesús realizó durante su ministerio público, antes de su pasión. En los 3 años que él anduvo anunciando el reino y haciendo gestos, realizando los signos del Padre, San Juan recoge solo 7, porque según la teología y el esquema literario teológico que él tiene en su evangelio, la primera parte de su evangelio se llama el libro de los signos, y ahí nos va presentando desde Caná hasta la resurrección de Lázaro, los 7 signos. Y la segunda parte de su libro
del capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 21, el libro de la gloria, que se manifiesta en la cruz, la gloria de Dios. Pues bien, miremos algunas claves de lectura que San Juan nos ofrece en este precioso capítulo 6, que es el capítulo de la Eucaristía. Ante todo, Jesús pasa a la otra orilla del mar. Y el evangelista se detiene en decirnos que era la Pascua, la fiesta de los judíos, el paso del mar y la Pascua. Ahora se realiza la nueva Pascua, que es Jesús y por Jesús. ¿Y en qué consiste la Pascua? En hacer a un pueblo libre, en sacar al pueblo de la esclavitud, en cerrar el ciclo de la esclavitud y abrir el ciclo de la libertad, el ciclo de la vida. Jesús no arrastra a la gente. Dice el evangelista que la gente, al ver que la gente acudía a Él, se le acercaban. La gente viene sin imposición. Jesús no arrastra a nadie. Apela a la libertad. Seguirlo es una opción libre. Y luego, eran gente necesitada. No nos dice el texto que eran gente enferma, pero sí la mayoría eran gente con muchas necesidades y por eso buscaban a Jesús. Segunda clave de lectura: Jesús sube al monte, la primera subida. Al final del texto, el versículo 15, por segunda vez Jesús sube al monte. ¿Qué es el monte en la Biblia? El monte es el lugar de la gloria de Dios. El lugar donde coinciden el cielo con la tierra, el lugar en el que Jesús subía con frecuencia para encontrarse con el amor del Padre, para recuperar su identidad de hijo y su misión, la que el Padre le confía. Sube al monte como Moisés y se sienta. Ahora es subida a la cátedra de la iglesia. Su vida es la materia que tenemos que aprender. La norma de nuestra vida es Jesús. Por eso sube al monte. Y luego, sabiendo él lo que iba a hacer, dice, le puso una tentación, una prueba a Felipe para ver si han asumido su mentalidad. La mentalidad del don, la mentalidad de la solidaridad, la mentalidad de la gratuidad, de hacer de la propia vida, por amor, don para los demás. Pero Felipe todavía no ha aprendido, y creo que tampoco nosotros hemos aprendido. Y entonces contesta con la lógica del mercado: no podemos comprar. ¿Dónde compraremos? No hay para comprar, ni 200 denarios, casi el sueldo de todo un año. Alcanzaría, dice Felipe, para darle de comer a la gente. La lógica del mundo es la lógica del acaparamiento, la lógica de la compra-venta, y quien no tiene para comprar no come, se muere de hambre. Y el mundo se está muriendo literalmente, porque unos acaparan y otros no tienen ni con qué comprar. Jesús propone la lógica del don. El signo va por la línea de proponernos cuál debe ser el camino para que la comunidad cristiana enfrente esta situación injusta y opresiva, el sistema económico y político que domina en el mundo. Tercera cosa, dice, aquí hay un muchacho, le dice Andrés, un niño, un pequeño, que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanto?, se pregunta él, diciendo, es que no es nada comparado con la necesidad que hay. Pero importante aquí, uno pequeño
que pone lo pequeño, lo poco que tiene, lo pone en manos de Jesús. Cuando alguien que se sabe pequeño se pone en manos de Dios, Dios hace que su vida alcance para todos, nutra a los demás. María se hizo pequeña, se sabía pequeña, y Dios la hizo madre de todos. Este niño puso lo poco que traía, el pan de los pobres, porque no era ni de trigo siquiera, era de cebada el pan. Y viene la orden de Jesús. La primera consecuencia de la acción de Jesús es la libertad y la invitación a los suyos. Hagan que la gente se recueste. 3 veces aparece el verbo recostarse. Es un verbo muy importante porque es la posición de gente libre. ¿Qué quiere decir Jesús? Hagan que la gente se recueste. Jesús invita a sus discípulos, a nosotros, a ponernos al servicio de la dignidad, a ponernos al servicio de la libertad, porque solo en libertad se puede celebrar la Eucaristía. Solo en libertad podemos estar delante de Dios. Celebrar la Pascua es celebrar en primer lugar la libertad, don de Dios para nosotros, voluntad de Dios para nosotros. Hagan que la gente recupere la libertad. Y después Jesús, el versículo 11, netamente eucarístico. Jesús toma los panes, pronunció la acción de gracias, Eucaristía dice en griego, dando gracias. Aquí introduce un nuevo personaje, Dios. ¿Qué significa dar gracias por los alimentos que nos ponemos delante en el plato? La comida. Dar gracias significa que aquel pan, aquella comida, es don de Dios. Es regalo suyo. Es reconocer que los bienes de este mundo, la comida, no están hechos para acapararlos, para que uno los acaparen y después vayan dando de a poquito. No. Reconocer que algo que se posee viene del amor gratuito de Dios y alabarlo por ello. Por eso cada vez que nos sentamos a la mesa, cada vez que vamos a comer, bendecimos, damos gracias, hacemos Eucaristía. La Eucaristía es reconocer que todo es don, que todo está destinado para que se convierta en don, porque compartir es prolongar el amor de Dios para todos. Y es lo que hace este niño pequeño, uno pequeño que pone lo pequeño en manos de Dios y entonces alcanza para todos. Jesús se puso a servir, dice personalmente, Él se puso a repartirlos. Él es el primer servidor en la iglesia. Resucitado, sigue siendo el primero en servir. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? La gente reacciona creyendo que Jesús es político. No entendieron el signo. ¿Cómo nos cuesta? Jesús no vino a llenar el estómago de la gente. No vino a ganarse a la gente por la garganta, por la boca. Los políticos, antes y ahora, para ganarse a la gente empiezan a repartir láminas de zinc, gallinas, pollos, arroz, frijoles, aceite, azúcar, víveres. Pero porque quieren que la gente vote por ellos, para robar el dinero, los impuestos. Mejor no me meto en ese mundo. Ya lo conocemos tristemente por ver el sistema que nos gobierna. La gente lo quería hacer rey por la fuerza, dice el evangelista, querían agarrarlo por la fuerza y hacerlo rey.
Pero Jesús sube al monte de nuevo. Sube a recuperar su conciencia de ser hijo y la conciencia de la misión que es dar vida al ser humano, hacerlo libre, porque solo en libertad se puede estar delante de Dios. Aquí está el texto, hermanos. Lo vamos a ir meditando a lo largo de estos días, el capítulo 6, con la catequesis que Jesús da sobre su persona. ¿Qué es Él? Él es el pan para nosotros. Y sobre la Eucaristía, su carne, para que el mundo tenga vida. Dejemos, pues, que San Juan, que Jesús, nos hable al corazón. Y lo que ha hecho resonar hoy este texto, lo convirtamos en oración agradecida a Jesús porque se nos da en la Eucaristía. Bendiciones para todos.